Ya sabíamos que estaban desbordados, saturados, ahora además sabemos que están desmoralizados. Los sanitarios de atención primaria se sienten en la diana del malestar, del enfado de los usuarios. Un desánimo total porque estamos encontrando agresiones verbales y en algunas ocasiones incluso más que eso, de mucha parte de la población que no entiende que nosotros estemos en un sitio donde la accesibilidad haya disminuido de la forma que ha disminuido. Hola, ¿cómo están? 686 positivos suma hoy Castilla y León. La comunicación, el seguimiento de estos pacientes complica y mucho la atención primaria, ya muy justa de medios antes de todo esto. Y hay más cosas. Acabamos de saber que la Junta se plantea prolongar las medidas restrictivas en Salamanca y en Valladolid porque no se han frenado los contagios. Y Teresa Gavilán anuncia el confinamiento, la consejera, de 2 localidades. 2 localidades, Pesquera de Duero en Valladolid y Sotillo de la Ribera en Burgos, que se encuentran en esa zona vitivinícola de la comunidad y a pocos días de la vendimia. Podrían estar confinados a partir de mañana porque hay riesgo de transmisión comunitaria. Los casos aumentan cada día, también los de los hospitalizados. En Castilla y León hoy mismo hay 54 personas graves en las UCIs. La diferencia con la vez anterior, no teníamos a personas jóvenes y tenemos personas de en torno a 30 años que en estos momentos están intubadas en nuestras UCIs. Esta tarde la Junta, la consejera, se reúne por separado con los alcaldes de los ayuntamientos de Valladolid y también de Salamanca, pero está previsto además que se reúna con el alcalde o por lo menos con representantes municipales de la ciudad de León, en principio para intensificar el cumplimiento de las medidas que estaban ya en marcha. Thais Lozano, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de momento no se imponen medidas más restrictivas para León, pero será finalmente el alcalde el que participe en esa reunión. Ha sido llamado por la Junta para analizar la situación de una provincia que en los últimos 7 días ha registrado 600 nuevos contagios. Faltaban ellos, los más mayores, y a los primeros universitarios ya les hemos visto hoy en la Universidad de León. Y con ellos también hemos visto las soluciones que se han dado a los problemas de espacio. Esto es una clase espejo. Separados por un pasillo, el aula con alumnos y profesor, del aula solo con alumnos, que a través de un proyector sigue toda la clase. Luego lo vemos con más detalle. El Gobierno aprueba la nueva ley de la memoria histórica que contempla, entre otras actuaciones, la resignificación del Valle de los Caídos. Daniel de la Fuente. Sí, dice Carmen Calvo que esta ley de memoria democrática era muy importante para el Gobierno porque estaba dentro de su agenda de actuaciones, pero también para la defensa de la democracia, una ley que es la continuación de la que ya se aprobó en 2007 y que tiene 2 objetivos principales. El primero, uno educativo, para, dice la ministra, no olvidar de dónde venimos, y el segundo, uno a base de actuaciones para honrar la memoria de las víctimas del fascismo. Y en cuanto al tiempo, ya hemos tenido un adelanto, pero parece que nos espera un cambio mucho más importante. Francisco. Buenas tardes, Alejandra. Las lluvias y las tormentas ya han ido a menos, se han ido alejando por Soria, donde vamos a ver cómo esta tarde todavía quedan algunas nubes, cielos más despejados en el resto. Este es el mapa de mañana. Hoy esperamos tiempo más tranquilo, mañana sí que se rehacen esas precipitaciones durante la segunda mitad del día y esperamos sobre todo a partir del jueves que lleguen las lluvias más fuertes y bajen mucho las temperaturas. Y además de las lluvias, en las últimas horas también hemos tenido tormentas. Anoche cayeron más de 1.500 rayos en Castilla y León, acompañados incluso de granizo en algunas zonas y de rachas de viento que superaron los 100 km por hora. Empezamos buscando novedades sobre la situación de Valladolid y Salamanca. Cumplen casi 14 días con fuertes restricciones de aforo para frenar los contagios y todo apunta a que van a seguir. Teresa Gavilán, ¿qué es lo que ha dicho la consejera de Sanidad?
La consejera Verónica Casado ha pedido a los ciudadanos que cumplan con las medidas porque los contagios siguen aumentando y si esto no mejora, las restricciones continuarán en Valladolid y Salamanca y podrían ser mayores. Lo siguiente sería reducir la movilidad entre provincias y ha insistido en que hay que mejorar esos datos para no poner restricciones mayores. El caso es que los contagios continúan aumentando en estas dos capitales de provincias, aunque mejoran en algunas zonas de salud. Por ejemplo, en Valladolid, en las últimas 24 horas se han registrado 200 nuevos casos positivos. En Salamanca han sido 103. La situación es delicada. La situación no es buena y probablemente sea necesario ampliar. Siempre que hemos levantado un confinamiento o que hemos levantado una situación más restrictiva, siempre ha sido a la luz de la valoración de la situación epidemiológica y esta tiene que bajar mucho más de lo que ha bajado tanto en Valladolid como en Salamanca. La consejera no ha querido dar más detalles a la espera de la reunión esta tarde con los alcaldes de Valladolid y de Salamanca. Por cierto que Óscar Puente, que batalló incluso en los tribunales contra esas limitaciones, ha vuelto hoy mismo sobre su queja. Lo ha hecho tirando de ironía en un acto sindical con más de 150 personas. Es para darles la enhorabuena por el éxito tan enorme que han tenido las medidas que han implantado en estos 15 días a tenor de la cifra de contagios que tiene Valladolid. Que hay un aforo, desde luego, muy superior al que se está permitiendo en teatros y en otro tipo de instalaciones. He preguntado, porque desde luego no puedo evitar mi sorpresa, me dicen que es que la Junta ha emitido una autorización específica porque este es un foro profesional. Y parece ser, por tanto, que el virus es un virus muy inteligente que distingue entre el público de un teatro, por ejemplo, y los profesionales. La Junta no solo ha convocado a Valladolid y a Salamanca, también al alcalde de León, en principio no para tomar medidas nuevas, sino para insistir en las que ya están vigentes. Thais Lozano, aunque esto parece que suena a aviso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Sí, si algo nos ha enseñado la nueva normalidad y esta pandemia es que la situación puede cambiar en cualquier momento. Hace unas semanas León registraba bastantes buenas cifras de contagios, pero en los últimos 7 días se han registrado 600 nuevos casos de COVID-19. Por eso la Junta llama al alcalde de León que participará esta tarde en esa reunión que comentabas, Alejandra, donde la Junta le pedirá colaboración y también que traslade a los vecinos de León la necesidad de cumplir las medidas para no acabar con restricciones como las que tienen, por ejemplo, Valladolid y Salamanca. La otra noticia a estas horas es que por el aumento de casos, por la incidencia, el Ejecutivo Autonómico anuncia el confinamiento de 2 localidades, Pesquera en la provincia de Valladolid y Sotillo de la Ribera en la provincia de Burgos. Hasta allí nos vamos. Sandra Martínez. Alejandra, lo conocíamos hace apenas una hora. Sotillo de la Ribera confinada por el aumento continuado de los casos positivos de coronavirus en esta localidad. En total son 46 tras el brote detectado el pasado fin de semana. Los contagios afectan al 10% de la población, por eso la Junta ha decidido confinar Sotillo. Entre las medidas que ha anunciado la consejera de Sanidad, la restricción de la movilidad y esa limitación de las reuniones a 10 personas. Habrá que esperar esa reunión que mantendrá con el alcalde de esta localidad para conocer si el confinamiento dura definitivamente esos 14 días. Y precisamente este fin de semana que se confinaran ante ese aumento continuado de los casos de positivos de coronavirus. Pues bien, la proliferación de casos, el seguimiento de los nuevos positivos, la comunicación de los resultados de las pruebas PCR, todo esto añade carga de trabajo a las plantillas de atención primaria ya justas de medios antes de la pandemia. Y ahora además sabemos que también están muy justas de ánimo. Se encuentran desbordadas y desmoralizadas. Ávila, Samuel Senovilla. Buenas tardes. Los médicos están realizando jornadas maratonianas. Entran antes a trabajar y salen mucho después de su horario, llevándose además tarea a sus guardias. El trabajo se acumula porque el seguimiento del COVID ha pasado de 20 llamadas diarias a más de 70. Además, denuncia la falta de personal en los centros de salud. Los sanitarios de atención primaria exprimen las horas de la jornada laboral y aún así les falta tiempo para abarcar todo el trabajo que tienen.
Desde que entras hasta que sales, estás continuamente atendiendo y atendiendo. Los médicos tienen que comunicar por teléfono los resultados de los PCR, unos 70 al día, hacer seguimiento diario de los positivos y retomar el control de los pacientes crónicos. Multiplicando por 2 y hasta por 3 las consultas de manejo de los pacientes crónicos. La burocracia que exige el COVID es la gota que colma el vaso. Que nos tienen todo el día al teléfono y atendiendo a los pacientes como podemos y saliendo a las tantas de la tarde, que encima nos toque hacer papeles que no nos corresponden siquiera, pues ya es el no va más. Hay problemas para encontrar sustitutos este verano, falta personal médico de enfermería y administrativo y las tareas se acumulan este verano en consultorios y centros de salud. Las horas no nos dan y lo que antes te llevaba 10 minutos ahora te lleva más de media hora, pues solo por vestirte y desvestirte. Y lo peor es que ahora los médicos han dejado de recibir los aplausos para ser la diana de la frustración de los pacientes. Un desánimo total porque estamos encontrando agresiones verbales y en algunas ocasiones incluso más que eso. Una situación que los médicos temen que se complique en otoño con la llegada de otras enfermedades. Para aliviar la carga burocrática de los profesionales de atención primaria, Sanidad informa ya por SMS, por mensaje de texto, de los resultados de las PCR que sean positivos y próximamente se notificará también a los pacientes con resultado negativo. Esa información también la pueden obtener los pacientes pendientes de diagnóstico a través de la aplicación SACIL Conecta. Hoy hemos conocido que el miedo al coronavirus provocó que los pacientes con problemas de corazón no acudiesen a los hospitales y con graves efectos. Por este motivo, las muertes por infarto se duplicaron durante las primeras semanas del confinamiento, según un estudio de la Sociedad Española de Cardiología. Esta cifra podría ser mayor si se tuviesen en cuenta las personas que fallecieron en sus casas por un infarto. Pese a la leve mejoría de ayer, hoy Castilla y León vuelve a situarse por encima de los 600 contagios. En concreto, 686 positivos más en las últimas 24 horas, 200 de ellos registrados en Valladolid. Suben los fallecidos diarios, que hoy son 17, y también los brotes. Hoy hay 225 activos, 12 más que ayer. En Soria siguen guardando cuarentena 17 usuarios del centro de Alzheimer. Están a la espera de PCRs después de que se declarase un positivo en otro usuario. Los trabajadores en principio se pueden ya incorporar. Soria, Sergio Recio, ¿cuál es hoy la situación del centro? Hola, buenas tardes. Tras el positivo que fue comunicado el domingo por la tarde a este centro de Alzheimer Soria, los 17 pacientes permanecen aislados a la espera de pruebas PCR. Nos comentan que el contagiado es asintomático y que no tiene ningún problema de salud. Los que se están incorporando aquí ya hoy son los trabajadores, 13 personas que vuelven al trabajo de oficina a la espera del regreso de los pacientes, que se producirá en 10 días. En principio los usuarios, más por prevención, se les ha confinado a todos y se les está haciendo las pruebas pertinentes. Los trabajadores no los ha considerado el servicio de prevención y la autoridad sanitaria no los ha considerado contacto directo. La Fiscalía pide al Supremo que rechace todas las querellas que se han presentado contra el Gobierno por su gestión de la pandemia. El órgano, dirigido por la exministra Dolores Delgado, argumenta que es imposible afirmar que se podía haber previsto. Además, reparte la responsabilidad al resto de administraciones públicas y dice que no es lógico pensar que todas hayan actuado de forma negligente. La Universidad de León implementa aulas espejo para aquellas asignaturas en las que el número de matrícula no permite mantener la distancia de seguridad. Las colocan, como han visto, una enfrente de la otra, y en el aula espejo se sigue la clase a través de Internet, con un micrófono habilitado para que los alumnos puedan preguntar al profesor. Los alumnos rotarán semanalmente de una aula a otra.
sería lo que valdría. Y lo que hemos planteado es que los alumnos que están una semana en el aula convencional con el profesor, la semana siguiente se cambian al aula espejo, de modo que todos los alumnos tienen la oportunidad de tener pues, el contacto más cercano con el profesor. Empiezan antes que otros años y antes también que el resto de centros universitarios de nuestra comunidad. La Universidad de León ha arrancado ya el primer curso de la nueva normalidad con 1 millón de euros de inversión en medidas de seguridad y con nuevas medidas también en las aulas. Thais Lozano, ¿cuáles son esas medidas? Pues 1/3 de las aulas realizará desdobles. Hay algunas titulaciones que combinarán una semana de clases presenciales con una semana de clases online. Hay además 4 facultades que no han comenzado hoy y que lo harán el próximo lunes para hacer ese regreso a las aulas de una forma un poco más escalonada. En lo único que este curso se parece a un curso normal es en las nuevas matriculaciones, que en León se han mantenido en torno a las 2000. El coronavirus marcará irremediablemente ese regreso a las aulas que deja a los alumnos entre la ilusión y la incertidumbre. Sobre todo a la hora de conocer gente es un poco más complicado porque tienes que guardar 1,5 metros, con mascarillas, pero bueno, supongo que nos acabaremos acostumbrando porque no nos va a quedar otra. A ver, sí, da un poco de cosa siempre, estar ahí, que si cerca, que si te acercas, que si le chocas, que si tal. Pues sin saber muy bien qué hacer ni nada. Es todo nuevo con lo del coronavirus. Con la misma ilusión, yo creo. El goteo de casos de positivos en las aulas de los colegios sigue. De momento, la Junta no ha actualizado el dato oficial, que se mantiene en 21 aulas afectadas de un total de más de 10.000 en toda Castilla y León. En Zamora, en las últimas horas, se ha detectado un primer caso. Se trata de 2 hermanas de un colegio de la ciudad en el que se encuentra ya Pablo Carretero. Pablo, ¿cómo se ha actuado en este caso? Pues la dirección del centro ha tenido que activar el protocolo después de conocer estos 2 nuevos positivos, pero cada caso es distinto. En el de la más pequeña es de primero de primaria, lo que se considera un grupo burbuja, por lo que se tendrán que hacer las pruebas PCR tanto los profesores como los alumnos. La otra está en quinto de primaria, que no tiene esta consideración y por lo tanto será el centro el que decida si se realizan estas pruebas o no. Recordamos que estos datos, estos positivos, no han sido reflejados en los datos de la Junta y por ahora son 21 las aulas. En concreto, en este caso, recordamos que solamente han estado en contacto con los otros alumnos en el primer día de clase y la Dirección Provincial de Educación recibió la noticia ayer. Hay 2 alumnas en el colegio Nuestra Señora de la Candelaria que nos comunicaron ayer que habían dado positivo y por lo tanto se ha activado el protocolo de realizar estas pruebas PCR que se están realizando a lo largo de la mañana. Valoración positiva del paso dado ayer por Hacienda, pero se considera insuficiente. Siguen las reacciones de los alcaldes a la decisión de Hacienda de aliviar la presión de los consistorios, eliminando su tope de gasto. Esperan que sea el primer paso para resolver otros temas pendientes. No hay colores políticos en la valoración generalizada de los alcaldes ante el capote que les lanza Hacienda. Es bienvenido, pero insuficiente. Ni estaba satisfecho con el primer decreto, ni estaba satisfecho con tumbarlo, ni en esta con medias tintas, ¿no? Pero todavía falta, porque los ayuntamientos necesitamos ayuda. Las entidades locales necesitamos que se nos dote de fondos. Rectificación, bienvenida, pero hace falta completarla. En vez de parchecitos de este tipo que estamos diciendo hoy y que sí mejoran la vida económica de los ayuntamientos, al final puede arrojarse el fondo del asunto, que es la ley Montoro. Asuntos como que se elimine también la regla de gasto para 2021 o la compensación por la caída de los ingresos en el transporte, además del asunto principal. La utilización de los remanentes o un volumen de financiación adicional para los municipios que esté a la altura del desafío que en este momento tiene la sociedad española. A la espera de la letra del nuevo decreto y de la negociación de los temas pendientes, en Zamora ya planifican qué hacer con el superávit de 2018 y 2019. Para hacer con desahogo el nuevo parque de bomberos. 31 ayuntamientos de capitales de provincia y 13 partidos políticos se habían opuesto al acuerdo firmado con el Gobierno. Mientras el Gobierno de España explora alianzas para sacar adelante los presupuestos, la Comunidad de Madrid reabre el melón de la bajada de impuestos, medio punto del tramo autonómico que Ayuso había prometido en campaña. Por cierto que en Castilla y León, Mañueco e Igea también acordaron una bajada de impuestos en su acuerdo de gobierno, pero eso fue
antes de la pandemia. En cualquier caso, les vamos a explicar que las comunidades gestionan el 50% del IRPF y, por tanto, pueden bajar o subirlo en ese tramo, pero reducir esa parte supone disponer de menos dinero, por ejemplo, para sanidad o educación. Las competencias autonómicas que son más sociales y que ahora mismo son las más necesitadas. De ahí las críticas que desde la oposición le han llegado a Ayuso. Aquí en Castilla y León, el presidente de la Junta no ha hablado de impuestos y de lo que va a pedir al Gobierno en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estamos pidiendo al Gobierno de España que garantice a las comunidades autónomas, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el año 2021 las mismas cantidades que hemos recibido en el año 2020. En segundo lugar, necesitamos que se eleve nuestro nivel de endeudamiento como mínimo al 2%. La Junta y el Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León han firmado un convenio de colaboración por el que se comprometen a trabajar de la mano, dotando a los empresarios de las herramientas necesarias para que puedan combatir las consecuencias económicas de la pandemia. Durante el acto, el presidente del Ejecutivo Autonómico ha aprovechado para poner el foco ya en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, como acaban de escuchar. Los incendios de Ourense continúan arrasando hectáreas y las llamas han conseguido traspasar la frontera con Zamora. El viento complica la extinción del fuego que se extiende hasta la localidad de Ermisende. Medios de toda España colaboran para acabar con el incendio lo antes posible. Al final la historia no ha terminado bien. El joven de Aguilar de Tera, que fue encontrado ayer por la Guardia Civil tras varias jornadas desaparecido, ha fallecido en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Hacía tres tramos o cuatro. Para arriba, para abajo. La Guardia Civil de Soria y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la compraventa de droga en el marco de la Operación Escoba. El valor de la droga incautada asciende a los 19.000 euros y se han incautado también 4 vehículos, 2 de ellos de lujo. La operación Escoba se ha saldado finalmente con la detención de 10 personas. 3 de ellas están ya en prisión. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han desarticulado así una banda criminal que estaba perfectamente organizada y que se dedicaba a la compra-venta de sustancias estupefacientes. Entre la droga de la que se han incautado está la marihuana, el hachís o también el éxtasis y además un laboratorio indoor. También se han incautado de 4 vehículos. Uno de ellos era un taxi que utilizaba la banda para viajar hasta Madrid y traer hasta Soria las sustancias estupefacientes. Los vehículos están valorados en 100.000 euros y la cantidad de droga en 19.000. No solamente se trataba de distribución de sustancia estupefaciente en la ciudad, sino también la introducción en el centro penitenciario no solamente de sustancia estupefaciente, sino de elementos, en este caso microteléfonos, que servían para comunicaciones en principio no autorizadas dentro del centro penitenciario. En Aragón, la Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un hombre en Zaragoza que presuntamente ha acabado con la vida de su hija de 4 años. Se trata de un ciudadano nigeriano de 34 años que habría cortado el cuello de la menor en el domicilio familiar. Los vecinos han alertado a la policía al escuchar los gritos en la vivienda. La víctima ha sido trasladada en estado muy grave al hospital, donde no han podido hacer nada para salvarle la vida. El Partido Popular pedirá al Gobierno de España que haga modificaciones legislativas que eviten la ocupación de viviendas. Aseguran que hay 41 denuncias al día por estos hechos delictivos que en Castilla y León, aunque se dan, no son comparables con comunidades como Cataluña, Andalucía o Madrid. Creemos que no es un tema grave en la provincia de Segovia, pero sí que nos preocupa muchísimo el efecto dominó o el mimetismo que se puede producir, porque claro, van saliendo de las capitales grandes o de las comunidades donde empiezan a poder tener quizá algún problema.
China y la Unión Europea han firmado un acuerdo para proteger un centenar de productos con denominación de origen. Hay 12 españoles, pero ninguno de Castilla y León. Será dentro de 5 años cuando entren en ese listado. Europa quiere cuidar sus mejores productos ante posibles fraudes. En un acuerdo con China, un centenar de denominaciones de origen pasarán a estar protegidas contra imitaciones o usurpaciones. Entre las escogidas, 12 españolas, la mayoría vinos, aunque también aceites o el queso manchego. ¿Pero qué ocurre con las denominaciones de origen de Castilla y León? Pues bien, no será hasta dentro de 4 años cuando Ribera, Rueda, Bierzo y Toro y el jamón de Guijuelo pasen a formar parte del acuerdo bilateral. Que no hayamos formado parte de este primer grupo de denominaciones de origen que han conseguido proteger sus vinos en el mercado chino, pues nos ha dejado un poco, pues eso, preocupados. Entendemos que esto es un comienzo y que pronto pues se podrá trasladar, digamos, a otras zonas de España y obviamente también a los productores de Castilla y León para que nos protejan a todos. China es un mercado en potencia para nuestras exportaciones. Si hablamos de vino, en 2019 supuso 89 millones de euros, más de 7 solo para los vinos de calidad de Castilla y León. Exportamos bastante a China, obviamente, pues bueno, en este momento pues podría ser una desventaja. Porque aunque el acuerdo se valora de manera positiva, durante estos 4 años se protege a competidores como Rioja, que entra en la primera fase. Algunas marcas como el jamón de Guijuelo ya han trabajado de manera individual para estar registrados en el gigante asiático. La Mesa del Congreso ha aceptado tramitar las 2 propuestas para crear una comisión de investigación sobre la operación Kitchen, el presunto espionaje a Bárcenas por parte de miembros del gobierno de Rajoy. Lo ha hecho con el voto a favor de todos los partidos, con las excepciones del PP, que ha votado en contra, y de Vox, que se ha abstenido. Por otra parte, hoy ha dimitido la jefa del gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con quien tuvo discrepancias por la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Gracias, vicepresidenta. Hoy el Gobierno ha dado luz verde a uno de sus proyectos más ambiciosos, la nueva Ley de Memoria Democrática. Sustituirá tras el trámite parlamentario a la actual Ley de Memoria Histórica y, entre otras medidas, Daniel de la Fuente plantea la resignificación del lugar en el que te encuentras, el Valle de los Caídos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Una resignificación que hará que este Valle de los Caídos se considere como un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional, donde confluyan las víctimas de los 2 bandos. Entre las actuaciones que también se han aprobado está la colaboración de administraciones públicas para la búsqueda e identificación de víctimas del fascismo en fosas comunes. Dice Calvo que esta ley es muy compleja, que tardará en aplicarse, por eso el Gobierno ha establecido o establecerá planes cuatrienales para ir cumpliendo los objetivos. Entre las novedades, 2 fechas marcadas en el calendario para la conmemoración de las víctimas del fascismo, que serán el 31 de octubre y el 8 de mayo. El saludo brazo en alto fue declarado obligatorio en España en 1937. Hoy, casi 8 décadas después, podría considerarse un delito de aprobarse la Ley de Memoria Democrática. También lo será exhibir banderas preconstitucionales, cambio sustancial respecto a la normativa que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2007. El texto contempla también sanciones de 200 a 150.000 euros, la creación de un banco de ADN, un mapa de fosas y un censo de víctimas. Un banco de ADN que ofrezca garantía estricta de la identificación de cada uno de ellos. ¡Viva España! Permitirá, si sale adelante, ilegalizar la Fundación Francisco Franco y resignificar el Valle de los Caídos, ahora que ya no están los restos del dictador. La ley prevé una nueva fiscalía para investigar los hechos ocurridos en la guerra civil, la dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución. También se anularán las sentencias de los tribunales franquistas, por ejemplo, una antigua reivindicación del independentismo, la condena a muerte de Lluís Companys. Cambios que suponen avances según las asociaciones de víctimas, pero siguen reclamando que sea el Estado quien se haga cargo de todas las exhumaciones. Esa sería, dicen, la ley que mejor reconocería la memoria histórica.
La economía caerá este año más de lo estimado hasta ahora. Es lo que prevén los analistas de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Sus cálculos aumentan la caída del 10 al 13% por el número de contagios, la disminución del turismo y la reducción de la confianza de los consumidores. También cifran el alza del gasto público hasta los 26.000 millones de euros y el recorte en la recaudación en los 72.000 millones. El presidente de Caja Viva, Caja Rural, Pedro García Romera, falleció ayer en Burgos a los 79 años. Durante 4 décadas estuvo al frente de esta cooperativa de crédito y llegó a ocupar la presidencia de las Cajas Rurales de España. Licenciado en Derecho, fue abogado del Estado y ejerció su profesión en Ceuta, Cádiz y Burgos, donde se asentó en 1971. A lo largo de su trayectoria también fue presidente del Consejo de Administración de Diario de Burgos y de la Fundación Atapuerca. Conociendo a empresas, emprendedores y emprendedoras que ofrecen ese valor añadido en su producto que al final es lo que les hace más competitivas, no solo en Castilla y León, sino también a nivel nacional y a nivel internacional, que hay muchas empresas en Castilla y León que funcionan así. Esta tarde, a las 8, les invitamos a que nos acompañen en el estreno de la segunda temporada de Valor Añadido. Cada martes, Estefanía Ureña presentará este programa donde analizará la situación del mundo empresarial y tecnológico de Castilla y León. Que se tomarán dentro de 3, 5, 7, 10 años, endureciendo. La exposición Félix de la Vega, Galería de Escritores Modernos y Contemporáneos de Castilla y León, de este artista palentino, se encuentra ya en Soria. En el Palacio de la Audiencia de la ciudad se puede visitar y se pueden contemplar los retratos de los escritores y periodistas de la comunidad que realizó este dibujante, fallecido en 2018. Entre los rostros de Soria están Juan Antonio Gaya Nuño, Fermín Herrero o el poeta Antonio Machado. Más de 1.500 rayos, exactamente 1.559, cayeron anoche en Castilla y León y las acumulaciones de agua superaron los 15 litros por metro cuadrado. Desde las 2 de la tarde cayeron fuertes lluvias acompañadas por tormentas, incluso granizo, como van a ver ahora mismo en estas imágenes. Una jornada llamativa que nos hizo sacar de nuevo el paraguas y que nos recuerda que queda muy poco para el comienzo del otoño. Con estas imágenes hoy nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes, esta tarde más información y nos vemos mañana. Que disfruten de lo que queda del día.